So the word of God is life. Entonces vemos aquí que dice que la palabra de Dios es vida. Amen. Amén. And it divides Ahora dice que esto lo divide. the spirit and the soul. Y esto lo divide en el espíritu y el alma. The word of God does that. Esto hace la palabra. Hallelujah. Aleluya, gloria. And so how important is the word of God? Entonces vemos que qué importante es la palabra de Dios. You know, Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. and so we're talking about the New Testament survey, huh? Entonces seguimos hablando acerca de la encuesta del Nuevo Testamento. And God is so good Dios es tan bueno to teach us His word. que nos enseña su palabra. If you turn over here to 2 Timothy 2:15, Ahora, si nos acompañas a ver, en Segunda de Timoteo, vamos a ver qué nos dice Segunda de Timoteo. Oh, gracias, Padre. Vamos a ver versículo 2. We started con this. yes, right. Okay. And so we're talking about a New Testament survey. Entonces estamos hablando acerca de la encuesta del Nuevo Testamento. And we're understanding why. Entonces, si vamos, estamos entendiendo el por qué. Why we're doing this course. ¿Por qué nosotros Enseñando. enseñamos Course, este tema. este tema o esta encuesta, ¿no? And because we need to study. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiarla. Study the Word of God. ¿Estudiar qué dices tú? Estudiar la palabra de Dios. And 2 Timothy 2:15 says, study to show thyself approved unto God, a Ya. workman needed not to be ashamed, rightly dividing the Word of God. Ya. Entonces, como vemos en nuestra versión, hemos estado hablando en el anterior, ¿no? Que estamos diciendo de nuestra Reina Valera dice diferente en 2 de Timoteo 2:15. En la versión de King James en inglés, lo hemos traducido al español, dice, estudia para mostrarte aprobado a Dios, obrero que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de Dios. O la palabra de verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Heard somebody say something to me one time that really Yo recuerdo que alguien me dijo hace tiempo that they said that when the word is letter and the praying is a spirit, so I need to pray more. que alguien me dijo, ¿sabes? La palabra, o sea, cuando yo leo, es la palabra. It's letter. O mejor dicho, letra. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que son las letras, las cartas, las letras? I'll see what I'm talking about. Perdón, son letras, dice, pero el orar es espíritu. ¿Ok? In 2 Timothy 3. Mira, vamos a ver en 2 de Timoteo 3. Ahí te vamos a decir qué es lo que en este versículo dice. 3:6. Segunda de Corintios 13 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. That's what my point. No the letter. Entonces, acá es el punto, no de la letra, But of the spirit. sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Then what is he talking about? O te da vida, ¿no? ¿De qué está hablando aquí? Read the context and you understand. Ya, ahora leamos el contexto y vamos a ver a lo que se refiere. Dice el 7, ¿no, baby? Mm-hmm. Y si el ministerio, escucha bien, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de
perecer. Mhm. Dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, mira lo que dice el 9, toma en cuenta, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. So he's talking about two different covenants, Entonces acá está hablando de dos diferentes pactos, the letter el de la letra and the spirit. y del espíritu. In other words, Old Testament, Entonces estamos viendo que el antiguo pacto the letter, es la letra, and the New letras, Testament y en el Nuevo Testamento is the spirit, es el espíritu the que, Davida. que da vida, en la cual estamos viendo en qué. So if you take this one scripture out of context, Entonces ahora si tú sacas una escritura de este contexto, then you have false doctrine. entonces tú vas a tener una doctrina falsa. Porque nosotros sabemos el Nuevo Testamento quién es Jesucristo. Because when the more you read, the more you see context. Ahora, mientras tú más lees, tú vas a poder ver el In contexto. verse 10, Y el 10, mira lo que dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, escucha bien, porque hasta en el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. amen. Cristo ha quitado este velo. In other words, you can see in Christ. Entonces, lo que nos quiere decir que ahora nosotros podemos ver en Cristo Jesús el nuevo pacto, es en la que vivimos ahora. But see, he's in all these scriptures Ahora, todas estas is escrituras comparing the old covenant with the new covenant. nos está hablando o comparando el antiguo con el nuevo. That's what he's okay. Por go eso ahead. la letra era en el antiguo y en el nuevo es el espíritu, que es cuando Cristo viene. Ahora estamos nosotros en el nuevo pacto. Amen. Go ahead. Amén. Aleluya. Y dice el 15, ¿no? Mhm. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. See verse 17. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. The speckle is the word of God. Y cuando habla del espejo es la La palabra de Dios. Amen. Esa es su palabra, es el espejo, porque ahí vemos qué es lo que Necesita cambio. necesitamos cambiar. Amen. Dice, porque mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. How we know if it's the Holy Spirit talking to us without the word of God? Ya, entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que nos está hablando? Sí, no hay palabra. Si no hay palabra, ¿cómo vas a saber? The word of God is our rock, Entonces, la palabra de Dios es la roca, is the foundation es el fundamento. that we understand because
para It said, entenderlo. it said, holy men of God wrote the word as they was inspired with the word of Ya, God. entonces dice que los hombres, ¿no? De Dios fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. Hay muchos dicen, pero sí es hombre también, ¿cómo escribe? Sí, pero ellos fueron hombres inspirados por Dios para escribir su palabra. And so, and it wasn't just one author wrote the word of God. Ahora, no es solamente Author. un autor en el que ha escrito la palabra de Dios. Nosotros vemos en algunas personas cuando ponen solo un autor todo el libro cuando ellos hacen, porque lo hacen de ellos mismos, pero nosotros tenemos There's aquí, 40 authors, dice que hay 40 autores en la que han over escrito 1,500 years, sobre 500 años, ¿no? 1,500 years. Wow, 500. 1500 años. And they all are they all talking about the same thing. The Y faithful God. y cada uno de ellos habla lo mismo, ¿no? Escritos en diferentes libros de una manera diferente, pero llegan al mismo tema. They all of them brought us to Jesus. Y ellos siempre escribieron acerca de Jesucristo. The Old Testament was to get us to Jesus. Ya, desde el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. perdón, del Antiguo Pacto o Testamento es hasta llegar a Jesucristo, al Nuevo That's the Pacto. purpose of covenant. Y ese es el propósito del Nuevo Testamento, el Antiguo Nuevo Pacto. Pacto. Antiguo Pacto. Claro, del Antiguo Pacto, ese es su propósito, To get us to Jesus. de venir hasta Jesucristo, Prepare us to al Jesus Nuevo Testamento, prepararnos a for nosotros Jesus to come. para que Jesucristo venga a la tierra. And when he come on earth, Y cuando Él vino a la he tierra, come and lived under the old covenant y Él vino basado, ¿no? and vive in the Antiguo Pacto. Y vive en el Antiguo Pacto. When he was here on earth, Ya cuando Él estuvo aquí en la tierra, he lived in the old covenant. Él vive en el Antiguo Pacto. Amen. Amén. And so look at so you understand now the letter Entonces ahora podemos entender nosotros que la letra is talking about the old covenant. que está hablando del Antiguo Pacto, ya lo hemos leído. Now the veil is off of us in Christ. Ahora dice que el velo nos ha sido quitado, nos ha sido descubierto. And so you can't use this thing, well, the word is letter and the spirit's praying. Yeah. That scripture don't say that. Ya, y entonces no puedes tú orar o decir, que la letra es The palabra de Dios. la palabra de Dios y que Spirit, though, el espíritu es el orar. that's not what the word says. De eso no está hablando el Señor. Look at John 6:63. Vamos a ver en el libro de Juan 16, Juan 6, perdón, Juan 6. Vamos a ver 63. ya el libro de Juan capítulo 6 y vamos a ver el versículo 63. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Dice, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. So what Jesus said, Entonces lo que Jesucristo está diciendo, our spirit que es espíritu and vida. y es vida. His words are not letter. Entonces su palabra no es una letra. In other words, it's not law. Is what O podemos decir no es ley. of the Old Testament. Estamos hablando del Antiguo He said Testamento. his words are spirit. Porque dice que su palabra es espíritu. So praying, it don't say praying is spirit. Here it says the word is spirit. Acá no dice ora en el espíritu. Acá dice que el espíritu es el que da vida. No, it don't say praying is spirit. Acá no dice que ores en el espíritu. Order is spirit, though. It says Perdón, que el orar es espíritu. it Perdón. says the word he spoke is spirit. Ya, acá no dice que el orar es espíritu, sino dice que su palabra Is es spirit. espíritu. Amen. Okay. I got you. Amén. And so look over here in Hebrews chapter 4, talk about the word of God. Ya, entonces vamos a ver a Hebreos 4, que aquí nos está hablando de la palabra. Hebreos capítulo 4, Versículo 12.
Ya, el versículo 12, 4:12 de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So the word Aleluya. of God is life. Entonces vemos aquí que dice que la palabra de Dios es vida. Amen. Amén. And it divides Ahora dice que esto lo divide the spirit and the soul. y esto lo divide en el espíritu y el alma. The word of God does that. Esto hace la palabra. Hallelujah. Aleluya, gloria. And so how important is the word of God? Entonces vemos que qué importante es la palabra de Dios. You know, every time I think about the word of God, Ahora, cada vez que yo pienso en la palabra de Dios, I think about people telling me, y pienso, ¿no? En la que las personas me dicen the word of God. me dicen todo el tiempo, "Ay, es que yo no entiendo la palabra de Dios." When I first read it sometimes, I don't understand it neither. Ya. Entonces yo las primeras veces cuando empecé a leer la palabra de Dios, yo tampoco lo entendía. But the more I read it, Pero mientras más lo leía, the more it becomes real to me. más vino a ser real para mí. And because Jesus said the word is like a seed. Porque Jesucristo dijo que la palabra es como una semilla. And what does a seed look like when you plant it? Ya, entonces, ¿cómo se ve la semilla cuando tú la plantas en la tierra? It looks like it's not alive. Y tú lo ves la semilla que se ve que no es viva. Looks like ¿Verdad? it's dead. Se ve una semilla muerta. Looks like it won't produce nothing. Se ve que no va a producir nada. It's porque dry. Es seca. Tú lo ves, es seca la semilla. But when you plant it in the ground, Pero mira, y sobre todo si tú tienes terreno o tú cosechas, lo pones esa semilla en la tierra you cover it y lo cubres, le echas su agüita, and you give it fertilizer, bono. entonces le echas su abonito, su agua, todo le pones. What happens? ¿Qué es lo que It ocurre? produces the fruit. Esta semilla dice que Produces produce fruto. Produce tomato or corn, whatever it is. Y produce lo que le has puesto a esa semilla, no si es tomate, si es papa, si Choclo. es choclo, si es Whatever. Cualquiera, pera, But you manzana. didn't see nothing when you first planted Pero it. a lo que yo voy es que tú, esta semillita, tú ni lo ves cuando tú lo plantas. Ni se ve. Many times the same way with the word of God. Ya, y muchas veces es así la palabra de Dios. When you first plant it in your heart, Cuando la primera vez tú su palabra, the first time you hear your pastor preach something, cuando la primera vez tú escuchas al pastor predicar la palabra de Dios, sometimes you don't understand it. muchas veces tú no lo entiendes en la primera. But if you'll hear it again, Pero si tú lo vuelves a escuchar otra vez, that's what it means watering it. It's Esa- good for us. es ahí cuando tú le echas agua, cuando lo escuchas otra vez And listen to it again. y lo vuelves a escuchar. Plant just don't need water at one time. Y ahora recuerden, la planta no necesita agua solo una sola vez. In the same way with the seed of the word of God, it Y don't hay need water. plantas, sí, hay plantas que a veces se necesitan de repente a la semana una o dos, pero necesita agua. Otras es que Same way with the seed of the word of God. exacto, y otras que tú tienes que echarle agua todos los días. Es lo mismo la palabra de Dios. Tú tienes que echarle agua todos los You días. got to, in other words, you got to keep believing, saying the same thing, Ya, entonces hearing the same thing. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, o sea, escucharla One of what you've asked, una y otra vez, meditarla una y otra vez until it produces fruit. hasta que produzca fruto. Cuando ves que esa, The word of God starts producing fruit in your life. esta palabra de Dios produce fruto en ti. Amen. Amén. And so, because the word of God is alive. Porque la palabra de Dios es. But many times when we first read it, we don't see no life. Y es la primera vez, eso nos ha pasado a todos. La primera vez parece que nada hiciera, no hay vida, no hay nada. But the more you listen, No, hay mucho que dice yo oro, también leo y no pasa nada. Sigue haciéndolo, sigue meditando, sigue creyendo al Señor, cree
y lee su palabra. Créelo, lo que dice su palabra, créelo y vas a ver qué frutos va a dar en tu vida. Amen. Amén. There's one more scripture on the Word of God Ahora hay una escritura más en that I'm thinking about. There's plenty more, but this is what I'm Ya. thinking about. Ya hay mucho más, pero es algo que ha venido a mi corazón. Proverbs 4:20. Vamos a ver el libro en el Antiguo Testamento, Proverbios, que hay muchos dicen, me das en el nuevo, dime en el antiguo. Ok, vamos al antiguo, Proverbios 4:20. 4:20. Dice, hijo mío, Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Not just some of his words Dice, no solamente algunas or your favorite scriptures. o tu escritura favorita. No, we got to look at all of his word. Sí, nosotros tenemos que ver toda su palabra. Muchos nos gusta mi favorito, ¿no? Yeah. Señor, bendíceme. Eso no They me like to queda. leave out 1 Corinthians 13. They don't read all that 12 and 14. Ya, entonces es como cuando leemos Corintios 13, que habla acerca del amor, ¿verdad? Uh-huh. Pero también tienes que leer los 12 y 14. You know, everybody likes reading 12 and 14. Porque todos quieren leer solamente el 12 o el 13. 12 or 14, O but 12 y 14, perdón. Pero no lo leen el 13. because 13 in the middle talks about walking in love. Pero porque en el en medio, en el 13, te está hablando acerca del amor. Caminando en amor. Que debemos caminar en amor. Bueno, 12 is talking about the gifts of the Spirit. porque el 12, por ejemplo, habla acerca de los dones del Espíritu. 14 talks about speaking in tongues. Y el 14, hablar en lenguas, ¿no? 12, Pero en medio, el 13, es lo que nos habla en el versículo 13, es que tenemos que caminar capital 13. en amor. Perdón, el capítulo 13, todo el 13, es que tenemos que caminar en amor. Amén. Amen. Ok, no nos explayemos, sigamos con Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Todas sus palabras. Mira, estate atento a mis palabras. No te dice solamente un pasaje, una Amén. escritura. Te dice a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Don't let them depart from your eyes. Dice, no se aparten de tus ojos. Mira lo que nos aconseja. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. For they are alive. Aleluya. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. So the people says that the word is letter. I don't know where they get that from. Because Entonces ahora, si las personas dicen, es que la palabra es solamente es letra, no sé de dónde lo ha sacado. here says the word is life Porque acá dice que su palabra es vida and medicine. y es medicina. Dice, porque es vida y medicina a todas las que las hallan, a Amen. todo su cuerpo, perdón. Hallelujah. Amén. So, we are to be a doer of the word. Entonces nosotros, recuerden, debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. We look at, we're talking about New Testament survey. Entonces, recuerde, estamos hablando acerca de la encuesta del Nuevo Testamento. But I'm giving you some scriptures of why study the word of God. Entonces, te estoy dando escrituras acerca del por qué, ¿no? Studia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Verse 20, James 1:25. Ahora, Santiago, Uno. ok, Santiago 1, y vamos a ver el versículo 22. 22, ok. Santiago 1, 22. Look at verse 21 first. Empecemos desde el 21, ok, para poder entenderlo mejor. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Not save our spirits. Our spirits have been born again. Acá no está hablando de salvar tu espíritu, dice tu alma, Aquí, porque el espíritu es nacido de nuevo cuando tú lo has recibido, Jesús, y tu espíritu es salvo.
Mm. es salvo, But your mind needs to be renewed. pero tu mente es la que tiene que renovar y esa es la que va a salvar And this is the tu alma. this is pastor. James is a pastor. Ahora, mira, escucha bien, Santiago es un pastor, fue un pastor, ¿verdad? And he's writing to the church. Y él lo escribió a la iglesia. Why is he telling them to lay apart all filthiness? Ahora, ¿por qué él empezó a compartirles acerca de desecha todas estas cosas? One, ¿Por qué? Toda Because- inmundicia, toda abundancia because- malicia. if you didn't tell them, they wouldn't do it. Porque si tú no lo dice él, no lo vas a hacer. Because your flesh likes to do everything it wants to do. Porque la carne siempre va a querer hacer lo que quiere hacer, ¿no? Lo que el viejo hombre hacía antes, eso es lo que va a querer hacer la carne. Por eso es que Santiago nos dice que desechemos todo esto. And how are you going to do that? ¿Y cómo lo vas a hacer? By receiving the engrafted word. Es recibir, que dice la mansedumbre, la palabra implantada. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual dice, puede salvar tu alma. 22. Ahora, el 22. Pero sed hacedores. Mira lo que nos dice Santiago. Sed hacedores de la palabra. No tan solamente seas oidor, engañándote a ti mismo. In other words, if you don't do what the word of God says, Porque en otras palabras, si tú no haces lo que la palabra de Dios dice, you're deceived. entonces dice que vas a ser Engañados. engañado. That's Porque deceived. acá eso es lo que dice, que te engañas a ti mismo. Nos engañamos Because the word of God porque la palabra de Dios is meant to be acted upon. dice que debe ser Act on it. activo, o sea, debes actuarla. Not just only hear the No word. solo oidor, actúa, sé hacedor de la palabra. Grace doesn't give you permission to do what the word of God tells you not Yeah. to do. La gracia Don't dice, give you permission no te da permiso to do hacer- things the word of God says not to do. de hacerlo lo que Dios te dice que no debes hacer. Eso no es la gracia. Muchos se agarran que la gracia de Dios para que tú hagas todo lo que quieras. No, The grace of God la gracia de gives you Dios the ability, te da la habilidad the power o el to poder do the word of God. para hacer la palabra de Dios. But you have to- Esa es su gracia. Now look at this. But verse, we got 1 minute, baby. Vamos a ir un poquito más, pero quiero que veas esto. Dice el 23, porque si alguno, mira lo que te dicen o nos dice, ¿no? Porque a mí también me habla con su palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. ¿Y qué dice? Y se va y luego olvida de cómo era. See you later. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice, sino hacedor de la obra, no siendo solo oidor olvidadizo, sino siendo hacedor de la obra o hacedor de la palabra de Dios. De este dice, será bienaventurado en lo que hace. But you got to continue in the word, see. Pero acá dice que tienes que hacerlo continuamente. Cuando dice persevera en ella, ¿qué No, we gotta significa perseverar? Continue. Es que tienes que hacerlo In other words, you got to continuamente. keep acting on the word. En otras palabras, tienes que actuar Continuamente on the word. continuamente en la You got to palabra. keep looking at it. Tienes que mirar. You can't, if you don't know it, you can't do it. Claro, si tú no conoces, no lo vas a hacer. Only way you can do it Pero solo vas a hacerlo cuando tú sabes o tú lo conoces, que es lo That's que la palabra te dice. So you have to know the word of God and able to. Entonces eso es que tú tienes que conocer la palabra. Por eso es que la tenemos que That's leer. why we're doing this study on New Testament. Por eso es que estamos estudiando el Nuevo Testamento, ¿no? So La we cuestión. know the word of God. ¿Para qué?
para que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Because the word of God is God speaking to me. Porque la palabra de Dios es Dios hablándome. Have a blessed Que day. tengas un bendecido día. Amen. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.